Sofía se sentía como en un sueño mientras su autobús se acercaba a Granada. La ciudad, envuelta en el halo misterioso del pasado, se extendía a los pies de las montañas nevadas de Sierra Nevada. Las estrechas calles del Albaicín, serpenteantes como serpientes, las casas antiguas de paredes blancas y tejados de tejas rojas, parecían el escenario de una antigua leyenda. Su corazón se aceleró cuando las torres de la Alhambra aparecieron a lo lejos, elevándose majestuosas sobre la ciudad. Sofía había soñado con ver esta fortaleza desde niña, y ahora iba a formar parte de su historia, a restaurar su belleza perdida y a preservar el legado de una antigua familia. Viajó a Granada invitada por el museo local para dirigir la restauración de una de las antiguas salas de la Alhambra. Era su primer trabajo importante, una oportunidad que no debía desaprovechar. Sofía suspiró, intentando calmar su excitación, y agarró con más fuerza el asa de su maleta. «Bienvenida a Granada, señorita», la saludó un taxista anciano, de poblado bigote gris, al subir al coche. «La llevaré al Hotel Casaluna. No está lejos de la Alhambra. Es un sitio precioso con vistas al palacio». Sofía asintió, mirando por la ventanilla las casas y los olivares que pasaban volando. Imaginó que pronto tocaría los frescos antiguos, sentiría la rugosidad de los dibujos antiguos bajo sus dedos, oiría el eco de los pasos en los suelos de mosaico. Pero la realidad resultó aún más emocionante. El Hotel Casa Luna estaba en una vieja mansión con paredes agrietadas y hiedra. La dueña, la señora María, la recibió con una sonrisa llena de calidez. «Bienvenida, querida. Espero que te encuentres a gusto aquí. Tu habitación tiene vistas a la Alhambra», dijo mientras ayudaba a subir su maleta por la estrecha escalera de caracol. «A veces por la noche se oye al viento susurrar viejas leyendas. No te asustes, solo son los espíritus del pasado». Sofía se rió, confundiendo las palabras con un cuento local, pero su corazón se apretó de repente con un inexplicable presentimiento. No podía saber que muy pronto se enfrentaría a misterios que cambiarían su vida para siempre. La primera noche en Granada estaba bañada por el aroma del jazmín y el sonido de la guitarra procedente del patio vecino. Sofía estaba en el balcón, contemplando las centelleantes luces de la Alhambra, y sintió que una fuerza desconocida la atraía hacia aquel lugar. «¿Qué esconde esa antigua fortaleza?», pensó, sintiendo un ligero escalofrío en la espalda. Le pareció ver una sombra parpadear a través de la ventana de una de las torres. Parpadeó, pero la sombra había desaparecido. Al día siguiente, Sofía debía reunirse con Javier, el joven conservador del museo encargado del proyecto de restauración. Hablarían del plan de trabajo y visitarían la sala en la que ella trabajaría. Estaba nerviosa al imaginar esta reunión e intentó convencerse de que solo era una cuestión de responsabilidad profesional. Pero en el fondo sabía que Granada la estaba preparando para algo más que un trabajo. A la mañana siguiente, Sofía estaba en la entrada de la Alhambra, contemplando los majestuosos arcos y tallas que parecían cobrar vida a la luz del sol. El aire estaba impregnado del aroma de los naranjos y los pájaros cantaban en lo alto, añadiendo melodía a la sinfonía de las antiguas murallas. Javier la esperaba en la entrada. Alto, de espesa melena negra y penetrantes ojos marrones, parecía seguro de sí mismo y un poco distante. Llevaba un traje impecable y un portapapeles con planos de restauración. «Sofía, bienvenida a la Alhambra». Su voz era grave, con un toque de melancolía. «Me alegro de que hayas aceptado este proyecto. Esta sala es muy especial». «Gracias, Javier. He soñado con trabajar aquí desde que era pequeña», respondió Sofía tratando de ocultar su emoción. «He visto los planos, pero quiero verlo con mis propios ojos». «Sí, claro, sígueme». Atravesaron varias salas ricamente decoradas con mosaicos y frescos. Sofía tocó las frías piedras con asombro, contemplando los ornamentados dibujos como si intentara comprender el lenguaje del pasado. Notó que Javier observaba atentamente su reacción, pero no le prestó atención. Finalmente, se detuvieron ante una enorme puerta cubierta de tallas antiguas. Javier introdujo una vieja llave en el ojo de la cerradura y la puerta se abrió con un chirrido sordo, dejando salir el aire mohoso del tiempo. «Esta es la habitación de Isabel», dijo Javier, dejando que Sofía se adelantara. «Vivió aquí a finales del siglo XVIII. La historia de su vida está rodeada de misterio y leyenda.
Muchos creen que su espíritu aún ronda estas paredes. Sofía sintió un escalofrío en la piel. La habitación era grande, con altos techos abovedados, decorados con ornamentos dorados. Las grietas se extendían por las paredes, y los mosaicos del suelo estaban cubiertos de polvo. Una fuente de piedra se erguía en el centro de la sala, seca desde hacía tiempo, pero que aún conservaba ecos del pasado. Schindler's Restaurant, ¿por qué la llaman Sala Isabel? Preguntó Sofía, acercándose a la fuente. Porque aquí la encerraron hasta que murió, respondió Javier, con la voz apagada en la sala vacía. Cuenta la leyenda que su padre, don Diego, al enterarse de su amor prohibido por un plebeyo, ordenó que la encerraran aquí para que no deshonrara el honor de la familia. Murió de nostalgia y con el corazón roto. Sofía sintió una extraña sensación de pertenencia, como si el aliento de Isabel la hubiera tocado en el mismo instante. Le pareció oír un suave susurro procedente de las profundidades de la fuente, pero al parpadear solo vio polvo bailando a la luz. Debemos devolver al salón su antigua belleza, dijo, intentando ocultar la ligera agitación de su voz. Haré lo que pueda. Javier asintió, pero Sofía pudo ver algo oscuro en su mirada, oculto tras su calma exterior. No podía entender qué era exactamente lo que le preocupaba, pero intuía que tenía que ver con Isabel. Te dejo aquí para que explore la habitación, dijo Javier, dándose la vuelta para marcharse. Si me necesitas, estaré en la galería de al lado. Sofía se quedó sola. Empezó a inspeccionar el estado de los frescos y los mosaicos, tomando notas en su cuaderno. Pero su mirada volvía una y otra vez a la fuente del centro de la sala. Una intuición la hizo acercarse. Se inclinó y observó un dibujo apenas perceptible en la piedra, diferente de los demás. Sofía pasó los dedos por la piedra y ésta tembló ligeramente. Se le encogió el corazón. Presionó con más fuerza y de repente se oyó un chasquido silencioso. El suelo crujió bajo sus pies y algunas baldosas se apartaron, revelando un pasadizo. La habitación secreta. Sofía se quedó paralizada, aturdida por el inesperado descubrimiento. Una extraña sensación la invadió, como si hubiera perturbado la paz de alguien y un secreto que se suponía que nadie debía conocer. Miró hacia la puerta tras la que había desaparecido Javier, pero no se atrevió a llamarle. Algo le decía que aquel secreto solo les pertenecía a ella e Isabel. Sofía encendió la linterna de su teléfono y empezó a bajar con cuidado los estrechos escalones de piedra. El pasadizo conducía a una pequeña habitación de espesa oscuridad y polvo milenario. En el suelo había un arcón antiguo cubierto de telarañas y de las paredes colgaban tapices descoloridos, con símbolos misteriosos. En el centro de la sala, una pila de cartas antiguas atadas con una cinta roja yacía sobre un pedestal de piedra. En el sobre superior, la caligrafía rezaba: Isabel de Almagro, mi última confesión. Sofía se estremeció cuando el frío aliento del pasado la envolvió como un sudario transparente. Tomó las cartas entre sus manos, sintiendo la fragilidad del papel, como si pudieran deshacerse con un simple roce. En ese instante comprendió que su destino estaba entrelazado para siempre con el de Isabel, y que las respuestas a todas sus preguntas se escondían en aquellas líneas. Regresó al vestíbulo y guardó las cartas en el bolso. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y sus oídos seguían llenos de susurros que parecían ecos del dolor ajeno. Sofía no podía saber que aquellas cartas no solo revelarían secretos del pasado, sino que también serían la clave de misterios que cambiarían su vida, y la de Javier. Aquella noche, Sofía estaba sentada en su habitación de Casa Luna, extendiendo las antiguas cartas sobre la mesa. La llama de la vela vacilaba, proyectando sombras en las paredes, como si el pasado intentara cobrar vida en su presencia. Desató con cuidado la cinta roja y desplegó la primera hoja. La tinta se había descolorido ligeramente, pero las palabras seguían siendo nítidas, como si Isabel las hubiera escrito ayer mismo. Mi dulce Alejandro, mi corazón se rompe de dolor. Nunca podré estar contigo como soñamos. Mi padre se enteró de nuestro amor y juró separarnos para siempre. Le supliqué, lloré, pero él fue inflexible. Dijo que el honor de nuestra familia era más importante que mi vida. Ahora estoy encerrada en esta habitación como un pájaro en una jaula. Puedo oír a los criados susurrando al otro lado de la puerta.
Hablan de la maldición que caerá sobre los nuestros. Por favor, no vengas a buscarme. No quiero que sufras. Adiós, mi amada. Si hay una vida después de la muerte, te esperaré allí. Con amor para siempre, Isabel. Sofía sintió que el corazón se le estrujaba de dolor y compasión. Estas líneas estaban impregnadas de la desesperación y la amargura de la separación. No podía apartarse de las palabras escritas por la mano de una mujer que una vez había vivido en este palacio, amado, sufrido y muerto sola. Desplegó la segunda carta, esperando saber más, pero en ese momento llamaron a la puerta. «Señorita Sofía», era la voz de la señora María. «El señor Javier la espera». Sofía se apresuró a esconder las cartas en la maleta y se arregló el pelo, intentando parecer tranquila. ¿Por qué había venido Javier a verla por la tarde? Bajó las escaleras y lo encontró en el vestíbulo del hotel. «Buenas noches, Sofía», dijo con los ojos clavados en su cara más tiempo del necesario. «Siento molestarte. Quería hablarle del proyecto». «Sí, claro. ¿Es importante?» Intentó ocultar la emoción que su presencia le causaba. «Sí, me gustaría enseñarle algo en la Alhambra. Se refiere a la sala de Isabel». Sofía frunció el ceño. Algo en su tono la hizo recelar. Cogió su chaqueta y salieron hacia la Alhambra de noche. De noche la Alhambra parecía aún más misteriosa y mágica. Las luces de la ciudad parpadeaban y el palacio estaba envuelto en la oscuridad y el silencio. Javier guardó silencio mientras caminaban hacia el salón de Isabel. Sus pasos sonaban amortiguados y su rostro permanecía tenso. «¿Qué quieres enseñarme?», preguntó Sofía cuando se detuvieron ante la puerta del salón. Javier dudó un momento y luego abrió la puerta. El interior estaba en penumbra, pero Sofía se dio cuenta enseguida de que en el centro de la sala, junto a la fuente, había un ramo de lirios blancos frescos. Su fragancia llenaba la habitación, creando una extraña sensación de calma y tristeza al mismo tiempo. «¿Quién las ha traído?», susurró Sofía, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. «Las traigo todos los años, el día que murió Isabel», respondió Javier con la mirada baja. «Murió aquí esta noche. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió, pero dicen que su espíritu aún vaga por la Alhambra, llorando a su desdichado amor». Sofía sintió un extraño escalofrío. Recordó las palabras de la carta. «Te esperaré allí». ¿Realmente Isabel esperaba a alguien entre estos muros? «¿Por qué estás tan segura de que está aquí?», preguntó tratando de aparentar calma. Javier se volvió bruscamente hacia ella y sus ojos brillaron en la penumbra. «Porque la he visto». Se hizo un silencio tenso en la habitación. Sofía no sabía qué decir. Nunca había creído en fantasmas, pero la sinceridad en la voz de Javier la hizo preguntarse. «La vi la noche que murió mi padre», continuó él, intentando controlar el temblor de su voz. «Se cayó por las mismas escaleras que has encontrado esta tarde. Todos dijeron que fue un accidente, pero estoy segura de que fue una maldición». Sofía sintió que se le helaba la sangre en las venas. No podía creer lo que oía. ¿Una maldición? Pero Javier hablaba de ello con tanto dolor que se dio cuenta. Se lo creía de verdad. «Nunca se lo he contado a nadie», continuó Javier, con los ojos fijos en los lirios. «Pero siento que puedo confiar en ti». Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. No sabía qué decir, pero involuntariamente se llevó la mano al hombro. Javier se giró bruscamente y sus miradas se encontraron. En sus ojos no solo vio dolor, sino también miedo. «Te ayudaré, Javier», dijo ella, sorprendida por la confianza que había en su voz. «Resolveremos el misterio de Isabel, y si la maldición es real, encontraremos la forma de romperla». Javier guardó silencio, pero en sus ojos había un destello de esperanza. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que sus destinos estaban realmente unidos. No solo con Isabel, sino el uno con el otro. De repente un viento frío sopló en la sala, apagando las velas. Por un momento en la penumbra, Sofía creyó ver una figura femenina vestida de blanco, con el pelo oscuro suelto, de pie junto a la fuente. Extendió el brazo como si la llamara. Sofía cerró los ojos y cuando los abrió, la figura había desaparecido, dejando solo un tenue aroma a lirios. Miró a Javier, pero él ya había abandonado el vestíbulo sin mirar atrás. Sofía sabía que le quedaba un largo camino hacia la verdad, y estaría lleno de secretos que la cambiarían para siempre. De vuelta al hotel,
Sofía no pudo dormir en mucho tiempo. Su mente daba vueltas con las palabras de Javier. La visión de una figura femenina y el misterioso aroma de los lirios que parecía penetrar en su alma. Yacía en la oscuridad, escuchando el susurro del viento al otro lado de la ventana, pero le parecía que eran las voces del pasado que intentaban contarle sus secretos. Incapaz de soportarlo, encendió la lámpara y sacó las cartas de Isabel. Parecían brillar en la penumbra, haciéndole señas para que se acercara a ella. Sofía desdobló la siguiente carta y empezó a leer. Alejandro, mi favorito. Siento que las paredes se encogen a mi alrededor y el silencio se hace insoportable. Mi padre ya no me visita. Dio órdenes de que nadie entrara en esta habitación. Soy como un fantasma en mi propia casa. A menudo miro las estrellas por la ventana y recuerdo nuestros paseos nocturnos. Oigo el susurro del viento e imagino que es tu voz, pero luego vuelvo a estar sola. Hoy ha venido a verme doña Lucía, la vieja criada. Se ha colado por la puerta como una sombra y me ha dejado comida. Le rogué que me ayudara a escapar, pero solo negó con la cabeza. Me dijo que mi padre me había maldecido como a su propia sangre. Habló de los pecados del pasado, de la sombra que persigue a nuestra familia. No creo en maldiciones, pero cada noche se hace más larga y las sombras en las esquinas de la habitación se oscurecen. A veces creo que susurran mi nombre. Si pudiera verte una sola vez. Con amor y desesperación, Isabel. Sofía apenas respiraba al leer estas líneas. Le pareció oír la voz de Isabel, su dolor y su soledad. Abrazó la carta sintiéndose unida a la mujer que sufría entre aquellas paredes. Pero ¿cuál era la maldición que había mencionado doña Lucía? Decidida a averiguar más, al día siguiente Sofía fue a los archivos locales. Quería encontrar referencias a la familia de Isabel de Almagro y a su trágico destino. El archivo era un edificio antiguo con techos altos y olor a polvo y libros viejos. Sofía buscó durante mucho tiempo hasta que por fin dio con un antiguo registro que describía a la familia de Almagro. Se fijó en la entrada correspondiente a don Diego, el padre de Isabel, y se quedó helada al leer las líneas. Don Diego de Almagro, dueño de la Alhambra, era conocido por su crueldad y su inquebrantable creencia en el honor de la familia. En 1789 se alió en secreto con una poderosa familia noble para reforzar su posición. Sin embargo, esta alianza se basaba en la traición y la sangre. Se dice que aquella noche una mujer traicionada por don Diego pronunció una maldición. Juró que la sangre de su familia estaría condenada a la miseria y que sus descendientes nunca encontrarían la felicidad en el amor. Desde entonces, todos los herederos de Almagro se han enfrentado a la desgracia y la tragedia. Ha sido popularmente apodada la maldición de Isabel. Sofía sintió que la piel se le ponía de gallina. ¿La maldición de Isabel? Pero ella había pensado que la propia Isabel era la víctima, no el origen de la maldición. ¿Cuál era la verdad? Decidió compartir su hallazgo con Javier. Él tiene que saber que su investigación no solo trata de historia, sino también de su familia. Sofía se da cuenta de que cuanto más escarba, más se adentra en la telaraña del pasado. Pero ya es demasiado tarde para echarse atrás. Javier se reunió con ella en el salón de Isabel, mirando sombríamente las paredes de piedra que parecían haber absorbido dolor y sufrimiento. Sofía le mostró el antiguo registro, y él guardó silencio durante largo rato antes de hablar. Conocía la maldición, pero no sabía hasta dónde llegaba, susurró, con la voz llena de tristeza. Mi padre se pasó toda la vida intentando romperla, pero eso solo le llevó a la muerte. Javier, empezó Sofía, pero él se volvió bruscamente hacia ella, con la determinación ardiendo en sus ojos. Tenemos que averiguar la verdad, Sofía. Si la maldición es real, tenemos que encontrar la forma de romperla. Había dolor en su voz, pero también esperanza. Sofía se dio cuenta de que ahora estaban unidos por un objetivo común. Ya no era una simple restauradora. Se había convertido en parte de la historia, parte de una maldición que debía romperse. Encontré las cartas de Isabel, decidió finalmente. Puede que contengan respuestas. Javier enarcó las cejas, sorprendido, pero luego su rostro se iluminó con comprensión. Tengo que leerlas. Sofía sintió, sintiendo el peso de la decisión. Sabía que esas cartas podían cambiarlo todo, pero tenía que confiar en Javier como él había confiado en ella. Entonces mañana, al amanecer,
Aquí en el salón de Isabel, dijo Javier, mirando a Sofía a los ojos. Descubriremos la verdad juntos. Sofía asintió, sintiendo una conexión invisible entre ellos. Estaban en el salón, rodeados por las sombras del pasado, pero la luz del amanecer que brillaba a través de las antiguas ventanas iluminaba sus rostros. Hay que romper la maldición, cueste lo que cueste. La alhambra brillaba en la noche como una leyenda que cobra vida. Las antorchas iluminaban los antiguos muros, en los que las sombras jugaban como fantasmas del pasado. La música, las risas y el tintineo de las copas resonaban en los salones del palacio. El baile anual de la Alhambra era un acontecimiento que reunía a la élite de Granada y sus alrededores. Era una velada de máscaras, lujo e intrigas secretas. Sofía se sintió como la heroína de un antiguo cuento de hadas, entrando en el salón con un largo vestido de color escarlata que acentuaba su esbelta figura y sus brillantes ojos castaños. Llevaba el pelo recogido en un elegante nudo y el rostro oculto por una elegante máscara decorada con monogramas dorados. No sabía que teníamos una reina española como invitada. Se oyó una voz detrás de mí. Sofía se volvió y vio a Javier con un traje negro clásico y una máscara que le cubría media cara. Sus ojos brillaban, pero había una ligera tristeza en ellos. En ese caso, ¿dónde está mi rey?, respondió Sofía, tratando de sonar despreocupada, aunque su corazón latía tan fuerte que parecía que toda la sala podía oírlo. Quizá esté en algún lugar cercano, en las sombras, custodiando a su reina, susurró Javier, acercándose a su oído. A Sofía se le puso la carne de gallina. Le costaba respirar y dio un paso atrás, intentando mantener la compostura. Veo que has empezado a estudiar leyendas antiguas. Sonrió, ocultando su vergüenza. Las leyendas nos rodean, dijo Javier, mirándola como si pudiera ver a través de ella. Pero a veces están más cerca de lo que parece. Antes de que Sofía pudiera contestar, un hombre con traje blanco y máscara negra se acercó a ellos. Su postura aristocrática y su mirada segura le hacían parecer un hombre acostumbrado a la autoridad. Perdone mi intromisión, pero ¿cómo puede aburrirse una dama tan hermosa?, dijo mirando a Sofía. Javier se tensó, y Sofía pudo sentir la tensión en el aire. Supuso que era Antonio, el millonario del que había oído hablar a la señora María. Era conocido como un despiadado hombre de negocios que compraba edificios históricos y los convertía en hoteles de lujo. Antonio, dijo Javier con frialdad, tú como siempre apareces en el momento más inesperado. No puedo permitirme perderme una velada así, sobre todo si hay una mujer tan guapa entre el público, sonrió Antonio, ignorando obviamente el disgusto de Javier. ¿Puedo invitarte a bailar? Le tendió la mano a Sofía y ella, un poco confusa, aceptó la invitación para no crear una escena incómoda. Antonio la condujo con confianza a la pista de baile, dejando solo a Javier. Antonio la guió en el baile con soltura y facilidad. Sus movimientos eran suaves y su voz encantadora. He oído que estás renovando el salón de Isabel, dijo mirándola a los ojos. Es un lugar muy especial. Allí se esconden muchos secretos. Está usted muy informado, señor, respondió Sofía con cautela, intentando mantener las distancias. ¿Le interesa la historia de la Alhambra? No solo me interesan las historias, sino también las posibilidades, dijo enigmáticamente Antonio, cuya sonrisa no presagiaba nada bueno. Pienso comprar la Alhambra y convertirla en un hotel de lujo. Imagina las posibilidades de Granada. Sofía se detuvo, sorprendida por lo que estaba oyendo. ¿Quieres convertir la Alhambra en un hotel? Su voz sonó indignada. Pero si es patrimonio histórico. El patrimonio es bueno, pero el beneficio es aún mejor, replicó Antonio con los ojos brillantes. Creo que Javier es demasiado sentimental para verlo como un negocio. Sofía notó cómo su mirada se volvía dura cuando mencionó a Javier. Era evidente que entre ellos había algo más que desavenencias comerciales. ¿De verdad crees que lo vas a conseguir?, preguntó ella tratando de ocultar su desprecio. Siempre consigo lo que quiero, dijo Antonio, acercándose a ella. Y ahora quiero conocerte mejor, Sofía. Sofía dio un paso atrás, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Se dio cuenta de que Antonio era algo más que un hombre de negocios. Era un depredador, dispuesto a destruirlo todo a su paso. Lo siento, apartó la mirada, pero tengo que encontrar a Javier.
Se zafó de su abrazo y se apresuró a abandonar la pista de baile, sintiendo la mirada de Antonio clavada en ella. Había un interés depredador en sus ojos que hizo que Sofía sintiera un escalofrío. Sofía encontró a Javier en la terraza, contemplando las luces parpadeantes de la ciudad. Estaba apoyado en la barandilla, sumido en sus pensamientos. Sofía se acercó, sintiéndose incómoda tras su conversación con Antonio. «Bailaste con él», dijo Javier sin volverse hacia ella. «Me invitó y no quise negarme», respondió Sofía. «Pero tengo que contarte lo que me dijo». Javier se volvió, con el rostro tenso. «Quiere comprar la Alhambra y convertirla en un hotel», exhaló Sofía. «Va a destruir todo lo que aprecias». Javier cerró los ojos y apretó los puños. «Sabía que planeaba algo así», dijo apretando los dientes. «Ese hombre no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Destruyó a mi familia y ahora quiere destruir mi legado». «¿Por qué lo odias tanto?». Sofía se acercó más, intentando comprender su dolor. Javier la miró y en sus ojos pudo ver la profundidad del sufrimiento. «Porque es mi hermano». En ese momento Sofía se dio cuenta de que estaba en el umbral de otro secreto que lo cambiaría todo. Sofía se quedó atónita ante lo que había oído. No podía creer que Javier y Antonio fueran hermanos, pero en ese momento todo encajó. Sus miradas tensas, la hostilidad subyacente y la sombra de dolor que vio en los ojos de Javier. «¿Tu hermano?», exhaló mirando a Javier, cuyo rostro estaba congelado por la amargura. «Sí», respondió él con la voz temblorosa por la emoción reprimida. «Crecimos juntos, pero las cosas cambiaron cuando murió mi padre. La madre de Antonio era la segunda esposa de mi padre. Me odiaba. Pensaba que le había robado la herencia a su hijo. Mi padre me dejó la Alhambra como hijo mayor, pero Antonio no podía aceptarlo». Sofía sintió que el corazón se le partía de compasión. Ahora entendía por qué Javier había evitado hablar de la familia. Detrás de su silencio había dolor, y detrás de su enemistad con Antonio había traición. Tras la muerte de su padre, Antonio intentó impugnar el testamento, continuó Javier, con los ojos oscuros de ira. Alegó que su padre estaba bajo la influencia de una maldición, que la Alhambra era maligna. Contrató a los mejores abogados para quitarme la casa, pero el tribunal se puso de mi parte. Desde entonces ha jurado destruir todo lo que aprecio. Y ahora quiere convertir la Alhambra en un hotel, susurró Sofía, sintiendo cómo crecía su enfado con Antonio. «Sí», Javier se dio la vuelta, mirando las luces de Granada. «No parará hasta que me vea de rodillas. Para él, esto no es un negocio, es una venganza». Sofía se acercó más. Su mano tocó involuntariamente el hombro de Javier. «Te ayudaré a proteger la Alhambra, Javier. No dejaremos que destruya tu legado». Javier se volvió hacia ella, y en sus ojos Sofía vio gratitud mezclada con dolor. «¿Por qué tienes tantas ganas de ayudarme?». Su voz estaba llena de dudas. «Ni siquiera sabes toda la verdad». Sofía bajó la mirada y sintió que el calor le invadía el cuerpo. No podía explicar sus sentimientos, pero sabía que no podía dejar solo a Javier. «He encontrado las cartas de Isabel», dijo, retándole a ser sincera. En ellas hablaba de una maldición que había caído sobre su familia. «Creo que tiene algo que ver con tu historia». Javier se puso pálido, su mirada intensa. «¿Las cartas de Isabel? ¿Las encontraste en el pasillo?». Sofía asintió, con la voz temblorosa por la emoción. «En una habitación secreta bajo la fuente. Escribió a su amante Alejandro que su padre la había maldecido por amar a un plebeyo. Menciona a una mujer que pronunció una maldición sobre su familia. Creo que tiene que ver con su familia». Javier guardó silencio durante un largo momento, y luego su rostro se contorsionó de ira. «Todo esto es por culpa de don Diego, su padre», dijo con los puños apretados. «Era un hombre cruel que había destruido a su hija por el honor de la familia. Pero la maldición no cayó solo sobre su familia. También nos afectó a nosotros, a Antonio y a mí». Sofía sintió un escalofrío en el pecho. «¿Cómo? ¿Cómo es posible?». Javier respiró hondo, intentando calmarse. «Mi abuela me contaba una leyenda cuando era pequeño. Decía que Isabel estaba maldita no solo por su padre, sino también por la mujer a la que traicionó. Esa mujer era bruja y antes de morir, maldijo a toda la familia de Almagro, incluidos todos los descendientes. Juró que ningún heredero sería feliz en el amor
y que sus almas estarían condenadas a sufrir. Sofía sintió un escalofrío. Recordó las líneas de las cartas de Isabel. Cada noche se hace más larga y las sombras en los rincones de la habitación se oscurecen. ¿Crees que la maldición sigue vigente? Le temblaba la voz. Seguro que sí, dijo Javier, con los ojos brillantes de rabia y dolor. Destruyó a mi familia. Mi padre está muerto. Antonio se ha convertido en un monstruo y yo no puedo ser feliz. Tengo miedo de amar porque sé que lo perderé todo. Sofía sintió que su corazón se partía de dolor por él. Quiso abrazar a Javier, pero se contuvo. Te ayudaré, Javier, dijo con firmeza. Romperemos esta maldición. Estoy segura de que las cartas de Isabel tienen la respuesta. Encontraremos la manera. Javier la miró con una esperanza que se mezclaba con la duda. ¿Estás dispuesto a llegar hasta el final, aunque sea peligroso? Sofía asintió con los ojos brillantes de determinación. No temo a los fantasmas del pasado. Soy restauradora y mi trabajo consiste en devolver la belleza y la luz a los lugares oscuros. Te ayudaré a devolver la luz a tu vida. Javier no pudo resistirse a tocar su mano, sus dedos cálidos y su mirada amable. Gracias, Sofía, susurró. Nunca he conocido a nadie tan valiente. Sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Sofía sintió que el corazón le latía más deprisa. Sabía que había algo especial entre ellos, pero le daba miedo admitirlo. En ese momento sopló un viento frío en la terraza y oyeron un susurro bajo, como si la voz de alguien viniera de las profundidades de la noche. Sofía se dio la vuelta, pero no había nadie, solo las luces parpadeantes de Granada y el susurro del pasado que seguía resonando en sus oídos. Debemos descubrir la verdad, dijo mirando fijamente a la oscuridad. Si no, nunca nos libraremos de esta sombra. Javier asintió con la mano en el brazo de ella. Lo sabremos, juntos. Y aquella noche Sofía comprendió que su destino estaba entrelazado para siempre con el de Javier e Isabel. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con un claro propósito. Sabía que tenía que leer todas las cartas de Isabel para comprender la maldición en su totalidad. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Javier. La imagen de su rostro, lleno de dolor y determinación, nunca la abandonaba. Sentía una conexión con él, una conexión que la asustaba y atraía al mismo tiempo. Sofía extendió las cartas sobre la mesa y siguió leyendo, intentando no perderse ni un detalle. Se dio cuenta de que Isabel no solo le había dejado sus sentimientos, sino también la clave para descifrar la maldición. Alejandro, no soporto más esta oscuridad. Oigo sus susurros por la noche. Me llama como si conociera todos mis miedos. Mi padre dice que estoy maldito, pero yo sé que fue él quien trajo la maldición a nuestro hogar. Traicionó a la mujer que lo amaba. Ella era una bruja, pero él usó su poder para consolidar el suyo. Cuando ella se enteró de su traición, juró vengarse. Ahora su sombra me persigue. Oigo su voz en los rincones de la habitación. Quiere que pague por los pecados de mi padre. Pero no es mi culpa, Alejandro. No es culpa mía haber nacido en esta casa. No puedo quedarme aquí más tiempo. Quiero estar contigo, aunque solo sea un momento. Adiós, mi amor. Ya no le temo a la muerte. Para siempre tuya, Isabel. Sofía sintió que el corazón se le estrujaba de dolor y compasión. Se dio cuenta de que Isabel no solo era víctima de su padre, sino también de la maldición que había traído a su familia. Tomó una decisión. Tenía que contarle a Javier todo lo que había aprendido. Aquella tarde se encontró con Javier en el salón de Isabel. Él la esperaba, mirando los antiguos frescos que parecían cobrar vida a la luz de las velas. Sofía se acercó a él con las cartas en las manos. Me he enterado de la verdad, Javier, dijo con voz temblorosa. La maldición empezó con don Diego. Traicionó a la mujer que lo amaba. Ella era una bruja y maldijo a los suyos. Pero esa maldición cayó sobre sus descendientes. Isabel, sobre ti y Antonio. Javier se congeló, su rostro se volvió sombrío. Sabía que estaba relacionada con nuestra familia, pero no pensé que la maldición fuera tan fuerte. Susurró. Y por eso Antonio. Antonio es víctima de esta maldición, igual que tú, continuó Sofía. Te odia porque cree que le robaste la felicidad, pero en realidad, esta maldición nos está destruyendo a los dos. Javier se dio la vuelta, con los hombros encorvados como si intentara ocultar el dolor.
Siempre pensé que yo era el culpable de su sufrimiento, admitió. No entendía por qué me odiaba tanto, pero ahora me doy cuenta. Fue la maldición la que nos separó. Nos arrebató a nuestra familia. Sofía se acercó, con el corazón roto de dolor por él. Quiso abrazarlo, consolarlo, pero no se atrevió. Quiero ayudarte a romper la maldición, dijo con firmeza. Presiento que hay una pista en las cartas de Isabel. Tenemos que encontrar el lugar donde murió. Creo que su alma nunca encontró la paz porque estaba atrapada en esta habitación. Javier la miró y había esperanza en sus ojos. ¿Estás dispuesta a venir conmigo hasta el final, aunque sea peligroso? Sí, respondió Sofía, con la voz llena de determinación. No temo a la oscuridad si hay luz, y creo que juntos podemos romper esta maldición. Sus miradas se encontraron, y en ese momento Sofía se dio cuenta de que ya no podía negar lo que sentía por Javier. Se había enamorado de él, de su fuerza y su vulnerabilidad, de su deseo de proteger lo que más apreciaba. Pero antes de que pudiera decir nada, la puerta del vestíbulo se abrió y Antonio apareció en el umbral. «Qué conmovedor», dijo con voz fría y burlona. Dos herederos de una familia maldita intentando encontrar la salvación en los brazos del otro. «Qué romántico». Sofía retrocedió un paso, con el corazón palpitándole de miedo. Nunca había visto a Antonio así. Su cara estaba contorsionada por la ira y sus ojos brillaban con furia. «Antonio, ¿qué haces aquí?», preguntó Javier con voz amenazadora. «He venido a por lo que me pertenece», contestó Antonio, con la mirada fija en las cartas que Sofía tenía en las manos. «Estas cartas pertenecen a mi familia. Sabía que existían y ahora serán la clave de mi liberación». Sofía apretó las cartas contra su pecho, sintiendo cómo el frío se introducía en su corazón. «No lo entiendes, Antonio. Estas cartas son un grito de ayuda. Isabel quería paz, no venganza. No puedes romper la maldición con ellas». Antonio se rió, pero había desesperación en su risa. «No sabes nada de maldiciones, Sofía. No tienes ni idea de lo que he pasado. No sabes lo que es vivir en la sombra, sabiendo que te odian por lo que naciste para ser. Voy a vengarme de todos los que me quitaron la felicidad. Y empezaré por ti, Javier». Dio un paso adelante, con los ojos ardiendo de locura. Javier se puso delante de Sofía, protegiéndola con su cuerpo. «No te atreverías, Antonio. No dejaré que destruyas lo que aprecio». Antonio se quedó inmóvil, con el rostro contorsionado por la rabia. «Entonces te destruiré a ti». Antes de que Sofía pudiera decir nada, Antonio sacó una navaja del bolsillo y todo sucedió demasiado deprisa. Javier empujó a Sofía hacia un lado y ella cayó al suelo, mirando horrorizada cómo la hoja brillaba en la penumbra. El tiempo se ralentizó y un grito resonó en el vestíbulo, haciendo eco en las antiguas paredes. Sofía no podía creer lo que veía ante ella. Javier estaba de pie con el pecho ensangrentado y Antonio se quedó inmóvil, con la cara contorsionada por el horror y la comprensión de lo que había hecho. Sofía gritó y su voz resonó en el vestíbulo, en las antiguas paredes que parecían llorar con ella. Javier retrocedió tambaleándose, con los ojos vidriosos por el dolor, y se llevó la mano al pecho, donde una mancha escarlata se extendía rápidamente por su camisa blanca. Antonio permanecía aturdido, aferrando el cuchillo ensangrentado. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban el horror y la conmoción de lo que había hecho. Soltó el cuchillo, que cayó al suelo de piedra con un ruido metálico, y se tambaleó hacia atrás, como si intentara escapar de su sentimiento de culpa. «¿Qué? ¿Qué he hecho?», susurró con la voz temblorosa. «Yo no quería». Sofía corrió hacia Javier y lo levantó antes de que cayera. Lo estrechó contra ella, sintiendo cómo su cuerpo se desplomaba entre sus brazos. «¡Javier!», gritó con lágrimas en los ojos. «No, no, no te atrevas a irte. ¿Me oyes? Te necesito». Javier intentó sonreír, pero su rostro se contorsionó de dolor. «Sofía». Su voz era débil, pero había ternura en sus ojos. «Siento haberte metido en esto». «No». Sofía le agarró la mano con los dedos temblorosos. «Elegí este camino por mi cuenta. Me quedaré contigo. Hasta el final». Javier cerró los ojos y Sofía sintió que se le partía el corazón de dolor. No podía dejarle morir. Debía salvarle a toda costa. «¡Socorro!»,
Gritó, pero su voz se ahogó en el denso silencio de la sala. Nadie acudió. Estaban solos en aquel lugar maldito, atrapados en el pasado. Antonio se quedó a un lado como paralizado. Tenía la cara pálida y los ojos vidriosos por la sorpresa. Yo no quería, susurró, dando un paso atrás. Esa maldición me hizo... Le has matado, gritó Sofía, con los ojos encendidos de ira. Has matado a tu propio hermano. Monstruo. Antonio se estremeció como si sus palabras le hubieran atravesado el corazón. Se miró las manos manchadas de sangre y gritó como si quisiera librarse de aquella pesadilla. Yo, le temblaba la voz. No quería. Se dio la vuelta y echó a correr, sus pasos resonando en los pasillos de la Alhambra. Sofía oyó el eco de su grito a través de los antiguos muros, y luego todo quedó en silencio. Sofía se quedó sola con Javier, cuya respiración era cada vez más débil. Lo estrechó contra ella, sintiendo que su cuerpo se enfriaba. No, susurró, con lágrimas en los ojos. Por favor, no te vayas. Javier se esforzó por abrir los ojos. Su mirada estaba nublada, pero en ella brillaba el amor. Sofía, yo siempre te he querido. La mano de él le apretó los dedos y Sofía sintió que su corazón se desgarraba. Yo también te quiero, susurró con voz temblorosa. No lo supe hasta el final, pero lo sé ahora. No te vayas. Javier intentó sonreír, pero su rostro se contorsionó de dolor. La maldición debe romperse, dijo con la voz cada vez más débil. Tú eres la única que puede hacerlo. Sofía asintió, con los ojos ardiendo de determinación. Romperé esta maldición. Acabaré con esta oscuridad. Lo prometo. Xavier cerró los ojos y su mano se aflojó en la palma de la de ella. Sofía se quedó helada, sintiendo cómo la frialdad le atravesaba el alma. Gritó. Su grito resonó en la habitación, haciendo eco en las paredes que guardaban el recuerdo del dolor y el sufrimiento. Pero no vino nadie. En ese momento, Sofía oyó susurros procedentes del fondo de la habitación. Levantó la vista y vio que las sombras de las paredes se movían, formando la silueta de una mujer con un largo vestido blanco. El pelo le caía hasta los hombros y sus ojos brillaban con una luz fantasmal. Isabel. Sofía se quedó paralizada, con el cuerpo entumecido por el terror. La había visto. El espíritu de Isabel la miraba y en sus ojos brillaba una tristeza infinita. Tú, susurró Sofía, con voz temblorosa. Tú eres Isabel. El fantasma de Isabel se acercó. Su figura temblaba como la llama de una vela. Extendió la mano hacia Javier, pero se detuvo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi sangre, mi dolor, susurró con la voz llena de anhelo. Estoy atada a este lugar, para siempre. Sofía se puso en pie, con los ojos ardiendo de determinación. Conozco tu dolor, Isabel. Sé lo de la maldición, pero hay que romperla. Javier, no debe morir. Ayudadme. Isabel se paralizó. Sus ojos brillaron. Yo no puedo irme hasta que la maldición se cumpla, hasta que el odio sea desterrado de esta casa. Sofía se dio cuenta de que lo que tenía delante no era un fantasma, sino un alma atrapada en el odio y el dolor. Una maldición la retenía en este lugar, impidiéndole encontrar la paz. Te ayudaré, dijo Sofía con voz firme. Te liberaré y salvaré a Javier. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Asintió con la cabeza y su figura empezó a fundirse en el aire como una niebla que se disipa al amanecer. Encuentra lo que se perdió, susurró, desapareciendo entre las sombras. Encuentra el amor que es más fuerte que una maldición. Sofía se quedó sola en el silencio de la sala, con el cuerpo sin vida de Javier entre sus brazos. Sabía que tenía que encontrar la forma de romper la maldición para salvarlo, y estaba dispuesta a atravesar la oscuridad para cumplir su promesa. Sofía se arrodilló junto al cuerpo de Javier, con el corazón roto por el dolor y el terror, pero sabía que no podía dejarle morir. Debía encontrar la forma de romper la maldición y devolverle la vida. Las palabras de Isabel seguían resonando en su cabeza. Encuentra lo que se perdió, encuentra el amor que es más fuerte que la maldición.
Se dio cuenta de que tenía que encontrar el lugar donde Isabel había sido encarcelada, donde su alma permanecía prisionera del dolor y la traición. Debía completar lo que Isabel no había podido hacer. Sofía se levantó con la mirada encendida de determinación. Cubrió los ojos de Javier, sintiendo la frialdad derramarse sobre su cuerpo. «Volveré a por ti», susurró con voz temblorosa. «Te lo prometo». Se levantó y salió corriendo de la sala. Sus pasos resonaron en los pasillos vacíos de la Alhambra. Corrió, guiada por su intuición y por el susurro fantasmal de Isabel, que la invitaba a adentrarse en las profundidades del palacio. Sofía se abrió paso por el enmarañado laberinto de pasillos que parecían extenderse interminablemente hacia adelante. El tiempo había perdido su significado, y ya no sabía cuántos minutos u horas habían pasado desde que dejó a Javier. Pero la guiaba una fuerza a la que no podía resistirse. Finalmente se detuvo ante una antigua puerta cubierta de símbolos tallados que recordaban los dibujos de las cartas de Isabel. Sofía sintió la frialdad que emanaba de la puerta y se dio cuenta de que tras ella estaba lo que buscaba. Empujó la puerta con un chirrido sordo. Dentro había una habitación pequeña, húmeda y fría. Las paredes estaban garabateadas con palabras en español antiguo que brillaban en la penumbra como conjuros. En el centro de la habitación había una cadena enrollada alrededor de un pedestal de piedra. Sobre el pedestal yacía un antiguo libro cubierto por el polvo del tiempo. Sofía se acercó con cautela y su respiración se volvió frecuente e irregular. Tomó el libro entre sus manos, sintiendo su pesadez y su antiguo poder. En la portada se leía, «Libro de las sombras». Sofía comprendió que era un libro de hechizos, perteneciente a la misma bruja que había maldecido a la familia de Almagro. Desplegó el libro, sus páginas crujían como hojas muertas y las palabras ondulaban a la luz de las velas. Sofía empezó a leer. Para liberar un alma de la maldición, hay que reproducir lo que ha sido destruido. El rito debe realizarse allí donde se interrumpió el amor. El que realiza el rito debe hacer un sacrificio de amor para romper los grilletes del odio. Solo entonces se romperá la maldición y las almas encontrarán la paz. Pero ten cuidado. El que haga el sacrificio perderá una parte de sí mismo para siempre. Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Se dio cuenta de que el ritual requería un sacrificio, y ese sacrificio tenía que estar ligado al amor. Recordó las palabras de Isabel. Encuentra el amor que es más fuerte que una maldición. Debía encontrar el lugar donde el amor de Isabel se había hecho añicos, el lugar donde su corazón estaba roto. Sofía sabía dónde estaba. Corrió por los pasillos, con la respiración entrecortada y las piernas pesadas. Finalmente, llegó a la sala de Isabel. Javier seguía allí, frío y sin vida. Sofía se acercó a la fuente, en cuyo centro encontró una habitación secreta. Se arrodilló y empezó a recitar un conjuro de un libro, con voz temblorosa y las palabras vibrando en el aire. Las luces de la habitación empezaron a apagarse y luego brillaron con un fuego intenso. La figura de Isabel apareció en el centro de la habitación. Estaba de pie ante Sofía, con el rostro triste y los ojos brillantes de anhelo. «He venido a liberarte», dijo Sofía, con voz llena de determinación. «Sé que has sufrido a causa de la traición, pero ahora puedes encontrar la paz». Isabel la miró, con los ojos llenos de lágrimas. «He esperado este día», susurró. «Pero para romper la maldición, debes hacer un sacrificio. Debes dar tu amor». Sofía se quedó helada, con el corazón oprimido por el dolor. Se dio cuenta de que el ritual exigía el sacrificio de su amor por Javier. Para salvarlo, debía renunciar a su amor por él. Debe liberar su corazón de su amor para que pueda vivir. «Pero entonces le olvidarás para siempre», dijo Isabel, con los ojos brillantes de tristeza. Sofía apretó los puños, con los ojos brillantes de lágrimas. Sabía que no podía perder a Javier, pero también sabía que no podía dejarlo morir. «Lo haré», dijo con la voz llena de determinación. «Le daré mi amor para que viva. Aunque le olvide, quiero que sea feliz». Isabel asintió con los ojos llenos de gratitud. «Has encontrado un amor más fuerte que la maldición», susurró, «y ahora puedo encontrar la paz». Agitó la mano y la luz llenó la habitación, cegando a Sofía. Sintió que su corazón se desgarraba y los recuerdos de Javier empezaron a desvanecerse.
escurriéndose como arena entre sus dedos. Intentó aferrarse a ellos, pero la maldición se lo llevó todo. Su sonrisa, su tacto, sus palabras de amor. Sofía gritó, con el alma desgarrada por el dolor, pero sabía que era el precio por la vida de Javier. La luz llenó todo a su alrededor y de repente se apagó. Cuando Sofía abrió los ojos, estaba en el salón de Isabel. Pero era diferente. La luz entraba por las ventanas, proyectando un resplandor dorado sobre la estancia. La fuente volvía a borbotear y los mosaicos del suelo brillaban con vivos colores. Javier yacía en el suelo, pero tenía los ojos abiertos. Respiraba. Sofía se acercó a él con el corazón latiéndole con fuerza, pero no sentía nada. Le mira, pero no recuerda quién es. Javier la miró. Sus ojos brillaban de amor. ¿Quién eres?, preguntó Sofía en voz baja. Javier se puso pálido, con la cara contorsionada por el dolor. Sofía, ¿no te acuerdas de mí? Ella sacudió la cabeza. Su corazón estaba vacío. Ella había hecho el sacrificio. Javier yacía en el frío suelo de piedra, contemplando el rostro de Sofía, que lo miraba con ojos vacíos y desconocidos. Su mirada era suave, pero carecía de la calidez que calentaba su corazón. No le reconocía. Sofía, soy yo. Javier susurró, intentando levantarse. Aún le dolía el pecho, pero la herida se había cerrado y ya no manaba sangre. Estaba vivo, pero algo en su interior se había roto. Sofía se quedó mirándole como si fuera un extraño. Frunció el ceño con los ojos nublados por la incomprensión. No te conozco, dijo con voz temblorosa. Lo siento, pero no me acuerdo. Javier sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Se levantó y caminó hacia ella, pero ella retrocedió como si le tuviera miedo. Era peor que el dolor de la herida, mucho peor. «¡Me salvaste!». Intentó tocarle la mano, pero ella retrocedió de nuevo, con los ojos abiertos de horror. «Rompiste la maldición. ¿Pero a qué precio?». Sofía se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos. «Yo no recuerdo nada». Su voz estaba llena de desesperación. «No sé quién eres. No sé por qué estoy aquí». Javier cerró los ojos intentando contener las lágrimas. Ella había dado su amor para salvarle. Había elegido vivir por él, pero a cambio de sus recuerdos. Ella lo había olvidado todo. Cada beso, cada caricia, cada palabra que unía sus almas. Quiso gritar, destruir todo a su alrededor, pero se dio cuenta de que no cambiaría nada. Ella había realizado el ritual, y su sacrificio era el acto final de un amor que ya no recordaba. «Sofía», dijo en voz baja, con la voz temblorosa, «no puedo hacer que recuerdes. Fue tu decisión, pero siempre te querré, aunque nunca me recuerdes». Sofía soltó las manos y lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Siento dolor en el corazón», susurró con los dedos apretados contra su pecho. «No sé por qué, pero se me rompe el corazón cuando te miro». Javier apretó los puños y le temblaron los labios. «Es porque antes me querías», dijo, luchando por contener las lágrimas. «Pero ahora soy un extraño para ti». Sofía se estremeció, con los ojos abiertos de horror. «No, no puedo, no puedo recordar». Su voz se entrecortó y se volvió hacia la puerta. «¡Sofía!». Javier corrió hacia ella, pero ella salió corriendo del vestíbulo, y sus pasos resonaron en los pasillos de la Alhambra. Quiso correr tras ella, pero se detuvo. Sabía que si la seguía, nunca la dejaría marchar. Y ella ya había tomado su decisión. No podía devolverle sus recuerdos. No podía hacer que lo amara de nuevo. Tenía que dejarla ir, aunque le rompiera el corazón. Sofía corrió por los pasillos, con los ojos nublados por las lágrimas. No sabía hacia dónde corría, pero su corazón la llevaba lejos, lejos del dolor que no podía explicar. Sintió que algo se desgarraba en su interior, hilos invisibles que se desgarraban uno a uno. Salió corriendo a la terraza donde Granada se extendía ante ella, inundada por la luz del sol naciente. Sofía se detuvo, con la respiración entrecortada y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cerró los ojos tratando de calmarse, pero su alma gritaba de dolor. Las imágenes pasaban ante sus ojos, pero no podía retenerlas. La silueta de un hombre, su mirada dulce,
sus brazos rodeándola, un nombre en la punta de la lengua, pero no podía pronunciarlo. ¿Por qué? Susurró cerrando las manos en puños. ¿Por qué no puedo recordar nada? Una brisa recorrió la terraza y oyó un susurro. Un amor más fuerte que una maldición. Sofía se dio la vuelta, pero no había nadie detrás de ella. Solo vacío. Se llevó las manos al corazón, que estallaba de dolor. Sabía que había perdido algo importante, algo que lo era todo para ella, pero no podía recordar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y cayó de rodillas, mirando al amanecer. ¿Quién, quién eres?, susurró, volviéndose hacia la imagen que la atormentaba. Pero no obtuvo respuesta. Javier estaba en el salón de Isabel, solo, rodeado de las sombras del pasado. Se quedó mirando la habitación vacía donde se habían conocido. Allí habían aprendido la verdad. Allí habían empezado a luchar contra la maldición. Ahora ella se había ido y él estaba solo. «Lo hiciste, Isabel», susurró con voz temblorosa. «Liberaste tu alma, pero te llevaste mi corazón». Se hizo el silencio en la habitación, pero le pareció oír un susurro. «El amor es más fuerte que una maldición». Javier cerró los ojos, las lágrimas rodando por sus mejillas. Sabía que nunca dejaría de amar a Sofía, aunque ella le olvidara. «Esperaré», dijo mirando al vacío. «Te esperaré, pase el tiempo que pase». Permaneció en la habitación de Isabel, rodeado de sombras y recuerdos del amor que había liberado su alma maldita, pero le había arrebatado el corazón. Y fuera de las ventanas el sol naciente inundaba la Alhambra de luz dorada, iluminando sus antiguos muros que guardaban para siempre el recuerdo de un amor más fuerte que la maldición. Habían pasado unas semanas desde aquella noche en la Alhambra, en la que se rompió la maldición, y con ella el amor de Sofía por Javier. Volvió a Madrid, pero los recuerdos de Granada nunca la abandonaron. A menudo se despertaba por la noche, con el corazón oprimido por el dolor, sin entender por qué. Sus compañeros y amigos se dieron cuenta de que había cambiado. Se volvió silenciosa y pensativa, como si una parte de su alma hubiera permanecido en Granada. Releía una y otra vez los informes sobre la restauración del Salón Isabel, pero no recordaba ni un solo momento en el que hubiera trabajado allí. Lo único que le quedaba en la memoria era una vaga sensación de pérdida. Una noche, cuando volvía a casa, recibió una llamada de la señora María, del Hotel Casa Luna. Su voz sonaba excitada. «Sofía, cariño, ¿cómo estás? Estaba muy preocupada por ti». «Gracias, señora María», respondió Sofía, intentando parecer tranquila. «Estoy bien, vuelvo a trabajar en Madrid. He encontrado algo que te pertenece», continuó la señora María. «Dejaste unas cartas viejas en mi habitación. Pensé que podrían ser importantes». Sofía se quedó helada. «¿Cartas?». No recordaba haberse llevado ninguna carta. «¿Cartas?», volvió a preguntar intentando comprender. «¿De qué estás hablando?». «Están atadas con una cinta roja, son muy viejas. Las encontré debajo de una almohada en tu habitación cuando estaba limpiando. Iba a enviártelas por correo, pero pensé en llamarte antes». Sofía sintió un escalofrío en el pecho. Su corazón latió más deprisa. ¿Por qué estaba tan emocionada por esas cartas? «Iré a buscarlas», dijo antes de darse cuenta de lo que decía. «Tengo que verlas con mis propios ojos». «Muy bien, querida», respondió la señora María. «Te espero». Sofía colgó el teléfono con las manos temblorosas. No sabía por qué temía tanto aquellas cartas, pero sentía que podrían responder a las preguntas que la atormentaban desde que había salido de Granada. Regresó a Granada al día siguiente. La ciudad la recibió con el aroma familiar de los naranjos y el sonido de las calles estrechas. Pero esta vez Sofía se sintió como una extraña. Le parecía que había olvidado algo importante relacionado con este lugar. La señora María la recibió con un abrazo y una cálida sonrisa. «Sabía que volverías», dijo, mirando a Sofía con preocupación. «Te sientes atraída aquí, aunque no entiendas por qué». Sofía asintió sin saber qué decir. Se dirigió a su antigua habitación y vio sobre la mesa una pila de viejas cartas atadas con una cinta roja. Su corazón se aceleró. No podía explicarse por qué tenía tanto miedo de tocarlas. Cogió las cartas con las manos y le temblaron los dedos. Desató la cinta y desplegó la primera carta.
Sus ojos recorrieron las líneas y por su mente pasaron imágenes. Muros antiguos, susurros en la penumbra, ojos llenos de dolor y amor. Sofía cerró los ojos con fuerza, con el corazón desbocado por el dolor. Se le oprimió el pecho y dejó caer la carta al suelo. «No», susurró apretándose las sienes con las manos. «Es imposible». Pero los recuerdos la invadieron como agua que rompe un dique. Vio su cara, sus ojos, su sonrisa. Recordó cómo la había estrechado entre sus brazos, cómo la había protegido del dolor y de las maldiciones. Recordó cómo había jurado salvarle y cómo había dado su amor para que él viviera. «Javier», le tembló la voz y las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Yo te quería». Cayó de rodillas, con el cuerpo tembloroso por los sollozos. Lo recordaba todo, cada palabra, cada caricia, cada mirada. Recordaba cómo había sacrificado su amor para salvarle, y ahora su corazón se rompía por el dolor de la pérdida. Sofía sabía que tenía que encontrarle. Debía decirle que lo recordaba, que aún le quería. Encontró a Javier en la Alhambra, en la sala de Isabel. Estaba de pie frente a la fuente, mirando los mosaicos que habían restaurado juntos. Tenía el rostro sombrío y los ojos llenos de nostalgia. «Javier», dijo Sofía, con voz temblorosa. Él se volvió y sus ojos se abrieron de sorpresa. «Sofía, ¿has vuelto?» Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo lo recuerdo todo». Su voz temblaba. «Me acuerdo de nosotros. Me acuerdo de cómo luchamos contra la maldición. Me acuerdo de lo mucho que te quería». Javier se quedó helado, con el rostro contorsionado por el dolor. «Pero me olvidaste», susurró con la voz llena de amargura. «Te fuiste. No me reconociste». Sofía se acercó a él con las manos temblorosas. «Entregué mi amor para salvarte». Sus ojos brillaron con lágrimas. «Elegí vivir por ti, aunque eso significara olvidarte. Pero ahora lo recuerdo todo. Y te quiero, Javier, todavía te quiero». Javier se quedó helado, con los ojos llenos de lágrimas. Se abalanzó sobre ella, abrazándola con fuerza, como si temiera volver a perderla. «Yo también te quiero. Siempre te he querido», susurró con voz temblorosa. «Te he estado esperando. Sabía que volverías». Sus labios se encontraron y el tiempo se detuvo. Sofía sintió que el dolor se iba, que su corazón volvía a la vida. Se dio cuenta de que su amor era más fuerte que la maldición, más fuerte que el tiempo, más fuerte que la propia muerte. Estaban en la sala de Isabel, rodeados por la luz del sol naciente. La Alhambra ya no era un lugar maldito, ahora era el hogar de su amor.